Bueno, bienvenidos a esta mesa de encuentro. El primer episodio que tendremos hoy será sobre la salvación. Es un tema bastante discutido por los teólogos desde hace décadas y miles de años atrás. Es más, es tan fuerte este tema que nosotros no vamos a tocarlo a profundidad, pero sí lo único que sé es que hoy en día hay muchas iglesias separadas y divididas por el tema de la salvación. Así que por un lado tenemos salvo siempre salvo. Por otro lado hay análisis, discusiones sobre que sí se pierde la salvación. Entonces nos gustaría aclarar en este tiempo, con usted acá invitado, cada uno de nosotros, que podemos aportar para este tema. Sí, hay algunos movimientos como los arminianos, los calvinistas, movimientos que surgen en la historia, en la época de la Reforma, pre-Reforma y Reforma de la historia de la Iglesia, y bueno, que dejaron sentados sus criterios, sus doctrinas o sus ideas, y que prácticamente fue lo que establece algunas confrontaciones entre el mismo cristianismo. Nosotros no queremos, ya lo sabemos, no queremos confrontación. Nosotros lo que queremos es dejar en claro, preciso, el tema de la salvación, que es un tema bíblico, centrarnos en la Biblia, centrarnos en la palabra del Señor. ¿Usted cree que ahorita estamos viviendo un tiempo como que muy a la ligera, pues? Porque sí. Queremos vivir un evangelio muy fresco, muy light. Yo quiero decir sobre esto, libre. Importante. Voy con ustedes, preparen su café, preparen su mente y preparen su Biblia, porque lo que viene es un café en mesa de encuentro. Comenzamos con este emocionante episodio de la salvación. Tú sabes que yo siempre con esa pregunta a veces todavía me acuesto y me hago la pregunta, oye, si yo me muero hoy, ¿será que el Señor me lleva? ¿No? ¿Será que el Señor me lleva con Él? ¿O realmente no soy digno de entrar al reino, ¿no? Y eso que he pasado por muchas etapas de mi vida, ¿no? Formaciones, muchos, digamos, ataques también, cosas fuertes. Y siempre el Señor estaba ahí conmigo como que mostrando, pues estoy aquí contigo, pero al final siempre uno se responde o se hace esa misma pregunta. O sea, ¿realmente soy digno de entrar así? Yo me llego a morir ahorita. No sé qué dices tú, pastor. O sea, ¿de quién depende la salvación? Bueno, yo cuando estaba nuevo creyente, nuevecito, empezando este camino, también hacía lo me pasaba. Sí, eso yo pienso que es una cosa muy, muy normal en todo creyente. Pero en la medida que uno va desarrollando criterio en este camino, nosotros podemos entender que hay una palabra que se llama convicción. La convicción. La convicción es muy importante para la salvación. O sea, nosotros debemos estar convencidos de que somos salvos, sin titubear. El apóstol Pablo fue capaz de decir a los corintios: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en otro texto de la Biblia él dice queriendo estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Esas son palabras que vienen de una persona convencida. Está convencida. En Juan 10:28 dice la palabra: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esas son palabras textuales del mismo Cristo. Pero la convicción juega un papel importante en ello. La convicción. Yo debo estar claro, convencido
de que cuando el Señor me llama a sus caminos, me hizo el llamado y yo he sido llamado por el Señor para salvación, yo debo estar convencido de que allí voy a permanecer. Ve la palabra que estoy diciendo, permanecer. Permanecer. Esa palabra es importante, ya esa palabra la utiliza el Señor en varias ocasiones. Dice que el que permanece en mí, hablando de la metáfora de los pámpanos, de la vid y los pámpanos. Si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, habla de permanecer. Dice, cuando nosotros permanecemos en el Señor, dice, nadie nos apartará. Dice, porque sin mí nada podéis hacer. Por eso debemos permanecer en el Señor. Pero entendiendo lo que es esa de nadie las arrebatará de mi mano. Sí. Entonces yo diría, bueno, entonces si depende de que yo me porte bien, entonces ahí iría así. Sí, el asunto del evangelio y de la salvación precisamente no tiene nada que ver con el comportamiento humano. Es decir, yo me voy a portar bien para ir, me voy a apoyar en mi buen comportamiento para ir al cielo. Eso es como decir, mira, yo merezco el cielo porque tengo un título, yo soy educador, tengo un título de educación, yo tengo tal cosa, he alcanzado varios niveles de teología y soy magíster en teología y eso me hace acreedor del cielo. Entonces el portarse bien no es un argumento para decir que por eso tú vas al cielo. Sí. Entonces lo que sí es importante es la relación con el Señor. Okay. Esa relación, la relación que nosotros podamos tener con el Señor, y dentro de esa relación vuelvo otra vez a repetir la palabra permanecer y la convicción. En Hebreos, el escritor de los Hebreos dijo que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo me acerco a Dios y no voy a creer que Dios está allí, donde yo esté, de repente yo me coloco en un rincón de la casa a orar, pero yo no voy a creer en mi mente, oye, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí, chico? Exacto. ¿Me entiendes? Entonces no estoy haciendo nada. Quiere decir como falta de identidad. Identidad. Aquí hay algo importante, pastor. Haciendo referencia a lo que nos dice también la palabra, nos dice que si la Biblia está llena de versículos sobre la advertencia sobre no caer. Entonces, aquí yo hice una pregunta. ¿Dónde está? Entonces, esos versículos, ¿dónde quedan? Que si nos da advertencia de no caer. ¿Qué pasa con lo que dice Juan, con lo que dice Pablo y las advertencias que nos da de no caer? ¿Qué pasa ahí? Sí, por ejemplo, fíjate, no sé si el hermano va a decir algo. Sí, es que fíjese un momentico allí. La misma palabra nos da la respuesta, pareciera que nos da la respuesta a ese interrogante. No dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, es por la fe la salvación, ¿no? Sí. O sea, realmente pudiera perderse la salvación. Si dejas tu fe, si las dejas o simplemente dejas de buscar al Señor, puedes perder la salvación, porque es por medio de la fe lo que dice la palabra. Romanos 8, 38 y 39, por lo cual esté seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Sí, esas palabras de Pablo a Romanos están cargadas de convicción. O sea, una persona Está convencido. Yo siempre he dicho que para yo poder convencer a otra persona, yo debo estar convencido. Amén. Si yo no estoy convencido, yo no creo que va a haber un arrebatamiento, me cuesta creer que voy al cielo, que Cristo me va a levantar en el arrebatamiento, que si yo muero voy al cielo. Y si mi alma se va a perder. Entonces, si yo tengo dudas en estas cosas, estoy viviendo un evangelio fluctuante. Superficial. Entonces, cuando esas palabras de Pablo son fuertes, en Romanos capítulo 8, cuando él dice ni la muerte ni la vida, o sea que era un hombre que estaba convencido de que no podía haber nada en este mundo que lo pudiera separar del Señor. Amén.
Pero claro, era un hombre también, aparte de estar convencido, era un hombre que estaba dedicado al Señor. Claro. Dedicado al Señor. Entonces nosotros, ¿cómo estamos nosotros hoy en día? ¿Estamos dedicados al Señor? Estamos convencidos, pero ¿estamos dedicados al Señor? Eso, son cosas que deben conjugarse, ¿no? Dos cosas diferentes. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros para estar a la altura Del apóstol Pablo? Tenemos que estar a la altura de él para poder continuar en esto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cometemos ciertas infracciones en la vida? Entonces, vamos a ponérselo así, claro. Y eso es lo que quiero que la gente que están escuchándonos aquí, los oyentes, también puedan hacer la reflexión. Si yo llego y agarro, porque recibo al Señor, lo acepto como mi Señor y mi Salvador, tranquilamente después me voy y salgo de la iglesia y ya puedo, violo, mato, hago lo que me da la gana y entonces regreso cuando tenga 70 años, Señor, aquí estoy, sálvame, aquí estoy salvo porque yo te recibí, perdona. ¿Qué pasa ahí? De hecho, hay una palabra en Mateo, creo que Mateo 25, si no más recuerdo, cuando habla del juicio del gran día, el gran juicio final, donde dice que allí se presentarán personas, cristianos, y le dirán al Señor para justificarse: Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre, bueno, me porté como un cristiano pentecostal, vamos a decir así. Como tratando de ganar puntos. Y el Señor le va a decir: no lo conozco. ¿Ves? Ajá. Entonces es importante tomar en cuenta esto, porque la palabra convicción sigue ahí, sigue allí, en ese texto. Entonces, ahora el pecado, hay un pecado que es cuando la persona insiste en pecar, un creyente, la persona insiste en pecar, insiste en hacer lo malo. Obviamente Dios te va a respetar, aunque te haga advertencias, pero Él te va a respetar, te va a respetar, pero insistimos en hacer lo malo, insistimos en pecar, nos olvidamos que existe Dios, vivimos en este mundo como que si Dios no existiera. Entonces allí dice la Biblia que ya no quedará más nada sino esperar una horrenda expectación de juicio, porque Cristo no puede morir dos veces por una persona, no puede sacrificarse dos veces. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que allí la persona tiene que tener conciencia. Nosotros tenemos que tener conciencia de salvación, tenemos que tener conciencia de pecado. Está bien, una persona, como yo le decía a alguien por allí, en donde yo vivo, el pecar por accidente. Existe el pecado por accidente. ¿Cómo así? Es decir, esto es un asunto... Por omisión. Sí, de repente por omisión, quizás cuando tú vas manejando, tú no quieres chocar. Claro. No quieres chocar, pero de repente chocas. Es un accidente. Entonces... Pero no es un pecado. Pero sí, es un pecado del cual tú tienes que dolerte. Pues, si la persona comete un pecado por accidente, digámoslo así, y tiene que haber un dolor por haber cometido una infracción delante del Señor, porque el que peca yerra el blanco. El que peca yerra el blanco, está pecando contra Dios. Muchas veces pecamos contra Dios, otras veces pecamos contra nuestro propio cuerpo, que es el pecado de la fornicación. Está la fornicación, el adulterio, hay muchos tipos de pecado, ¿verdad? Pero cuando la persona se deslinda del Señor y comienza a caminar una vida pecaminosa, obviamente el que peca deliberadamente, el pecado deliberado, exige que Dios respete y que todo el mundo respete Hay eso. algo que lo dice en Apocalipsis 3:5. Dice que al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Claro, ahora no podemos descartar, acuérdate o acuérdense o acordémonos, ¿no?, de que nosotros, Cristo en su persona humana, fue humano, 100% hombre, con debilidades, pero fue 100% Sintió lo que hombre. sentimos. Claro, Sintió lo que sentimos. en toda su naturaleza humana. Él participó de una naturaleza humana. Él no era humano, él participa de una naturaleza humana siendo divino. Nosotros somos humanos 100%, tenemos una naturaleza humana,
pero participamos de una naturaleza divina. ¿Ve? Es contrario. O contrario. Pero dentro de nuestra naturaleza humana, nosotros tenemos una concupiscencia. Tenemos una concupiscencia, y la palabra concupiscencia significa malos deseos. O sea, nosotros tenemos malos deseos en nuestra mente. Nuestra mente es pecaminosa. En el Señor podemos controlarla, porque eso está demostrado. Podemos controlar nuestra manera de pensar en el Señor. Sí, podemos controlarla con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos controlar eso, esa naturaleza pecaminosa, porque yo no puedo deslindarme a hacer lo que antes yo hacía. Tenemos que tener control. O sea que si la persona va a la iglesia, acepta al Señor y confiesa que Cristo es el Salvador, al salir de la iglesia debería empezar a cambiar su comportamiento, pero por decisión propia. Por convicción, claro, por convicción. Es la parte que aporta el humano. Sí. Nosotros aportamos esa parte. Nosotros comenzamos a caminar en lo que tiene que ver con la santificación, porque es progresiva. Hay dos cosas, La justificación, que es un acto, el acto de la justificación, que es de una vez. Usted recibió a Cristo como Señor y Salvador. En el mismo momento que recibió a Cristo como Señor y Salvador, en ese justo momento tú eres justificado. Okay. Eres justificado del pecado, ¿no? Pregunta, eso, allí un poquito. ¿Qué significa ser justificado? Eso es importante. Claro, importantísimo. La palabra justificado, la justificación es un término legal, o sea, de abogado, sí, cosas así. Yo no soy abogado, pero entiendo eso. Es un término legal que significa, es el acto mediante el cual, ese es el concepto, es el acto mediante el cual Dios hace inocente al culpable. Dios le dice al culpable, eres inocente. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo Jesús muere en el Calvario, Él es el justo, ¿sí? Claro, ya, Él es el justo. Creer en Él, ya. Nosotros somos pecadores, nosotros venimos a Cristo, se hace un intercambio, nosotros colocamos nuestra vida, nuestros pecados ya están sobre Él, porque en el Calvario fueron colocados en el Calvario. Hace 2000 años nuestros pecados fueron colocados en el Calvario. Ahora, en el mismo Calvario, la justicia de Cristo es imputada a cada persona, a cada creyente. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? A nosotros se nos fue imputada la justicia de Cristo. Por eso dice Romanos, justificado, creo que es Romanos 8:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio, porque ¿qué es lo que nos mataba a nosotros? La falta de paz, la intranquilidad, el saber que nuestra conciencia nos acusaba de todo, ¿me entiendes? Y que cualquier persona que te veía decía, pero ¿qué tú hiciste esto? ¿Tú te acuerdas que tú hiciste esto? ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? ¿Qué cristiano está haciendo tú? Si te la pasabas allá viendo exactamente. Bueno, imagínate, si eso ocurre con ustedes, ¿qué quedará para mí? Sí. Entonces... Claro, el hombre puede por esa situación de rebelarse contra Dios, porque de hecho ha ocurrido. Claro, antiguamente Pablo en Romanos capítulo 1 hace mención cuando Pablo habla allí de aquellos que pecaron deliberadamente, aquellos que no quisieron reconocer la grandeza de Dios, sino que glorificaron a los astros, a los animales, antes que a Dios, a la creación antes que al Creador. Pablo está reconociendo que hay personas que conocían a Dios. En esos tiempos antiguos, muchas personas conocían al Señor, le conocían pero no le honraron como tal. Entonces nosotros tenemos el privilegio de conocer a Dios mediante Jesucristo, por la palabra de los apóstoles, por la palabra que está en la Biblia, conocemos al Señor. Nosotros tenemos el deber de honrarlo. Pero si yo quiero, mira, de repente yo digo, no, vale, yo aquí me siento mal, yo estoy fastidiado aquí, hermano. ¿Qué es esto? Sí. Me meto en una cervecería por allí. Libre albedrío. Eso se llama libre albedrío. Libre albedrío. Claro, Dios no te lo va a impedir. Pero si lo voy a decir algo importante. Pero Dios aquí, va. Dios café para la mesa de encuentro. Dios no me lo va a impedir, ¿cierto? No me lo va a impedir. Dios no me lo va a impedir, pero yo tampoco puedo exigirle a Dios. Exactamente. El día que yo muera, no puedo, el Señor, llame para allá.
Porque todo el mundo quiere ir para allá. Voy a Hebreos 6, 4 al 6. Del 4 al 6. Mire lo que dice Hebreos. Es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados. Fíjate lo que dice. Aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelvan a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Hablamos un poquito, Claro. como podemos entenderlo ya, cómo se come esto. Eso es Entonces, importante. referencia a la salvación. Claro, es lo que estuvimos hablando hace poco, lo acotamos. Sí. Que es difícil que una persona, después que haya gustado del don celestial, haya participado de las bendiciones celestiales y todo esto, inclusive de la participación del Espíritu Santo en su vida, y peca deliberadamente, pisoteando la sangre de Cristo, Así es. exponiendo al Cristo de la gloria al escarnio del mundo, que el que te vea, mira, ese que es evangélico, ese que es cristiano. y que es cristiano. Ajá, entonces difícilmente Cristo vuelva a venir a morir en una cruz para salvarte. ¿Me Así es. entiendes? Ya el sacrificio de Cristo se hizo. Así es. Se hizo. Ahora, le tengo una pregunta en torno a eso para agregarle un poquito más de picante a la conversación. Entonces quiere decir que si yo entrego mi vida al Señor, ya mis problemas se acabaron. No. Porque es lo que muchos lo piensan. No, yo entrego mi vida al Señor y ya se me acabaron No se todos puede los predicar. problemas No, y listo. Pues. no se puede predicar eso. Eso no se puede predicar. Y yo no acepto escuchar eso tampoco. Claro. Porque allí me voy, que me viene a la mente ahorita, es el caso Mateo capítulo 7, donde habla de los dos cimientos. Dice que vinieron ríos sobre el que construyó en la arena. Vinieron ríos, vientos, tempestades, golpearon con ímpetu sobre esa casa y cayó y fue grande. Fue edificada en la arena. Porque fue edificada. El que edificó en la roca, que es Cristo, Mateo 7. también le llegaron los mismos problemas. Los mismos. Vinieron ríos, vinieron vientos, tempestades, soplaron con ímpetu sobre esa casa, pero no cayó. No cayó, ¿por qué? Porque estaba edificada. Entonces el asunto aquí es dónde tú estás edificando. ¿Qué estás haciendo? O sea, claro, porque si estamos edificando nuestra casa en una filosofía, en Connie Méndez, en cualquier filosofía humana, nosotros vamos a caer en cualquier momento. Claro. Pero si edificamos nuestra vida espiritual, está edificada en Cristo. Ve lo que el caso de Lucas, por ejemplo, Lucas presenta ese mismo pasaje. Lucas habla de un hombre que cavó hondo. No sé si lo han leído. Sí. Cavó hondo. Para edificar en la roca, que es la imagen o la metáfora que coloca Cristo allí, para edificar en la roca era necesario cavar hondo y descubrir una piedra, creo que era color rosado o algo así. Y esa piedra, y sobre esa piedra que estaba allí en lo profundo, era que iban a edificar. Edificar. Y en lo profundo. Pero tenía que cavar hondo, profundo, profundizar. Porque llegamos Enraizarse, o sea, las raíces. Claro, las raíces de un árbol representa el fundamento de un creyente. El tallo y el fruto dependen de la raíz, porque la raíz profundiza y la raíz busca los lugares donde hay agua, lugares húmedos. La raíz, eso lo hace la raíz, eso no lo hace la hoja ni no, eso lo hace la raíz. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros debemos fundamentar nuestras vidas, establecerlas en esa roca, pero tenemos que profundizar. La palabra del Señor nos invita a nosotros a profundizar. Nosotros hemos leído los textos, como dijimos ahora, de repente leemos textos bíblicos, no logramos entender algunas cosas, pero cuando comenzamos a leer, a enamorarnos de la lectura bíblica, enamorarnos como yo quisiera que la gente se enamore de la lectura bíblica, cuando nos enamoramos de ella, comenzamos a descubrir cosas, porque nos estamos relacionando con el Señor. El Señor dice allí en el Evangelio de Juan, el Señor dice que habla de una interrelación, dice yo conozco las mías, y ve lo que dice el texto.
El texto no dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. No, no dice así. Profundizando entendemos que dice, yo soy el pastor. Pastor bueno. El bueno. El bueno. El bueno. Eso lo aprendí de la clase. Pero y dice, y yo conozco las mías. Y las mías me conocen, no habla de ovejas. Yo conozco las mías y las mías me conocen. Está hablando de la heredad de Dios. Es decir, que nosotros los creyentes somos le pertenecemos a Él, somos su heredad. Amén. Somos su heredad. Entonces, es importante porque cuando nosotros nos acostumbramos, nos hacemos el buen hábito de lectura bíblica y nos enamoramos. Nosotros para enamorarnos de la Biblia no tenemos que dedicarle todo el día. No, nosotros tenemos que dedicarle por lo menos, póngale media hora. Yo quisiera más, pero media hora, póngale media hora. Media hora. Pero con disciplina. Pero disciplinadamente, que es lo que la gente no hace. Nadie lee la Biblia son muy pocos los que leen la Biblia con disciplina. Y nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados en la lectura bíblica. Yo he escuchado mucho esta palabra que dicen como que tú vas a ser la única Biblia que las personas van a leer. Porque muchas personas llegan al camino del Señor y realmente les cuesta establecer una disciplina o profundizar en lo que es conocer a Dios, conocerlo realmente. Sí, y la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Así es. Es la única forma de conocer al Señor, a través de su palabra. Estoy leyendo aquí Gálatas 5. Le dice, voy a leerlo del 2. Escuchen bien, yo Pablo, les digo que si hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo, declaro que todo lo que hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Sí. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados, la palabra que usted dijo por la ley, han roto con Cristo. Han caído de la gracia. Sí. O sea, aquí no está diciendo algo. Claro. Entonces, si nosotros también lo que yo estoy diciendo, o sea, tenemos que caminar en Cristo. Tenemos que caminar en Cristo porque no. Salvo, todo salvo, siempre salvo. O sea, a mí me mueve eso. Sí. El salvo, siempre salvo, a mí me mueve. Sí, esa tendencia de salvo siempre salvo es una tendencia también que viene de esa época de la historia, de la época de la Reforma. De ahí surgieron todas esas tendencias, ¿no? Pues son tendencias, ¿verdad? Gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios, Amén. la palabra profética más segura, ¿verdad? Entonces, Gálatas habla de la ley. La ley, para que sepan, o para que sepamos, la ley fue dada como un ayo hasta que viniese Cristo. Fue dado como un tutor al pueblo judío hasta que viniese Cristo. Una guía. Una guía, Una sí. guía. Sí. Entonces, todo lo que está escrito en la ley, todo lo que está escrito en la ley, Dios sabe, y Dios sabía que ningún hombre podía cumplir todos los preceptos de la ley. Eran como 600 y tantos preceptos que había en la ley. Si tú cumplías todos los preceptos de la ley, pero quebrantabas uno, te hacías transgresor de toda la ley completa. Entonces, oye, es una cosa bien terrible. O sea, una que violaras o rompieras ya era listo. Te hacías transgresor de todas. Así tú hubieses cumplido 600 y el 601 lo quebranta. Ya, Listo. Son 601 que te suman. Tienes que devolver para atrás. Sí. Tienes que devolver. Cero. Entonces, por eso Pablo dice que los judíos que se afianzaban en la ley, o los creyentes que se afianzaban en la ley, caían de la gracia, porque lo que Cristo habló no fue eso. Es decir, la ley tenía un propósito y era, la ley se cumple en Cristo. O sea, toda la ley se cumple en Cristo, porque la ley era una sombra de lo que había de venir, que es Cristo Jesús. Cuando llegó Cristo, Cristo es el cumplimiento de la ley. Entonces Cristo empieza a decir por allá en el Sermón de la Montaña: oíste lo que fue dicho a los antiguos, tal cosa y tal cosa, pero yo os digo. Oye, ¿con qué autoridad tú dices eso, chico? Por encima de la ley. Por encima de la ley. La está desafiando, o sea. Sí, ahí la desafía pero el completamente. Señor está por encima de la Exacto. ley. Claro. Por encima de la ley. Porque Por eso la ley- revolucionó Claro. todo. Claro, y de hecho, si yo hubiese estado viviendo en esa época, yo apedreo al Señor.
Sí. Y dice, oye, ¿quién es este loco? Claro, pero también, o sea, Cristo, él dijo que era mayor que Moisés, que fue el que dio la ley. Y eso fue... Entonces la ley fue instruida por él mismo. Claro. El mismo Cristo fue el que instruyó a Moisés Totalmente. para la ley. Entonces, no puede una persona decir que va a guardar la ley para cumplir con la gracia o para recibir la gracia del Señor. No, la gracia de Dios no se recibe por la ley. O sea, la respuesta es no. No. Ahora, la gracia de Dios se ¿cómo recibe, se recibe? ¿Cómo se recibe? Se recibe en Cristo Jesús. Sí. En Cristo, o sea, tú aceptas a Cristo. El hecho de reconocer a Cristo, ver lo que estás reconociendo, no es solamente reconocer a Cristo, así de sencillito. No, yo te reconozco a Cristo, pues eso lo reconoce mucha gente. Cuando tú estás reconociendo a Cristo, tú estás reconociendo lo que Cristo hizo en el Calvario. En el Calvario. Es decir, que lo que ocurrió en el Calvario fue una obra de gracia. ¿Por qué fue una obra de gracia? Porque eso proviene de Dios. Eso proviene de Dios. Esa obra de gracia proviene de Dios. A Dios le plació enviar a Jesucristo, a su Hijo al mundo, para morir en el Calvario. Entonces, ¿qué pasa en el Calvario? Mira, imagínate nada más esto, hermano José, y hermano Pablo, y mi hermana, y mis hermanos que están por allá. Vean esto. Cristo Jesús, la meta de Cristo era llegar al Calvario. Exacto. Y el diablo sabía que si Cristo no llegaba al Calvario, él salía victorioso. Exactamente. Y Cristo no. Entonces hubo un momento en ese Vía Crucis, hubo un momento donde Cristo ya estaba prácticamente desarmado físicamente, porque perdió casi toda la sangre. Una persona que pierde sangre de esa manera no puede pararse, sí, se desmaya o se puede morir en el camino. Y Cristo caminó casi 1 kilómetro. Casi 1 kilómetro. Sí, o casi 1 kilómetro aproximadamente, no sé la medida exacta, pero caminó bastante con la cruz, y le faltaba otro pedazo. Si Cristo hubiese cargado esa cruz hasta el Calvario, se hubiese muerto en el camino. Y Dios lo sabía. Y por eso Dios permite que se presente en el camino José de Arimatea. José de Arimatea. Y lo obligaron a llevar la cruz. Y él cargó la cruz de Cristo. Y fue una bendición José de Arimatea, porque ¿Qué significado tan grande? oye, tremendo, porque si José de Arimatea no carga esa cruz, Cristo se muere en el camino. Y si Cristo se muere en el camino, no llega al Calvario. Y si no llega al Calvario, No somos salvos. quedamos No somos salvos. ridiculizados todos. Exactamente. Todos hasta el día de hoy. Gracias al Señor por ese hombre, José de Arimatea, que cargó esa cruz, y Cristo llegó hasta el Calvario y fue crucificado, que era lo que nos interesaba a nosotros. Que Cristo fuese crucificado en el Calvario. Parece paradójico, pero es así. Él tenía que ser crucificado. Recuerden que él dijo: Padre mío, si es posible. Sí, pero lo voy a parafrasear. Le digo: Señor, Padre mío, si es posible que yo pueda cumplir con el propósito de salvar a la humanidad, pero sin que yo pase por el Calvario. Porque cuando él vio el Calvario desde cerca, lo vio a una distancia desde Jerusalén. Él dijo, oye, llamó a sus 3 discípulos de confianza y le dijo: oye, mi alma está triste, hermano. Me siento mal, mi alma está triste hasta la muerte. Ahí está el Calvario, ahí está la muerte. Me siento muy mal. Entonces, él no quería, o sea, humanamente él no quería pasar por allá. Pero le dijo al Padre: pero hágase conforme a tu voluntad y no la mía. Y obviamente la voluntad del Padre fue Calvario. Calvario contigo. Exactamente. Entonces, ahí hay muchas enseñanzas para nosotros también. Los propósitos se deben cumplir. La misma palabra lo dice: de tal manera amó Dios al mundo. Sí. O sea, que a pesar de todo, vaya para allá derechito, porque claro, más el amor que tengo yo que por el mundo. propósito era muy grande. O sea, de Cristo y del Calvario dependía la salvación de toda la humanidad. Ahora, cuando digo de toda la humanidad, ¿a quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a toda la humanidad. Aquí está el Calvario. Todas las personas del pasado de Cristo, todas las personas del presente y todas las del futuro, incluyéndonos a nosotros y a ustedes también.
Así es. Estamos metidos allí en ese proyecto de vida. Así es. Es un proyecto de vida. Entonces, eso es lo que significaba el Calvario. Aceptar a Cristo no era solamente Señor, te acepto Jesús como mi Salvador. No, es reconocer lo que pasó allí en el Calvario. Reconocer que lo que ocurrió allí era para mi beneficio personal. Reconocer que lo que estaba pasando allí era para darnos muchas cosas, dentro de ello la justificación, la salvación, la redención, la salvación, luego posteriormente la santificación, que es algo progresivo, no es como la justificación, la salvación. Va por escala. La santificación es progresiva. Tú comienzas en un proceso de santificación. Cada día debemos mejorar. Cada día debemos ser mejores. Cada día debemos acercarnos más al Señor. Cada día debemos reconocer que tenemos fallas, debilidades, flaquezas, cosas en nuestra vida que debemos cambiar. Sí, pastor, pero una pregunta. Si yo por lo menos acepté al Señor como mi único Señor y Salvador y tengo muchos años en el Evangelio y todavía no he dado esos cambios que necesito, todavía sufro de ira, todavía caigo en muchas cosas incorrectas para el Señor que no lo honran. Entonces, ¿cómo yo puedo caminar realmente convencida y que el Espíritu Santo obre en mí para ser transformado? Por eso tú tienes que preocuparte. ¿Por qué? No hay que tener preocupación por eso. Para nada. ¿Por qué? Porque el mismo que comenzó la obra en ti, él mismo la va a completar. Amén. Y esa es la confianza que debemos tener en él. Oye, entonces, mira lo que dice, la Biblia es un libro de terapia, es terapéutico. La Biblia es un libro terapéutico. Dice, echa toda tu ansiedad sobre mí, dice el Señor, porque yo soy el que tengo cuidado de ti. ¿Quién tiene cuidado de ti? El Señor. El Señor es el que tiene cuidado de ti, ni Él. Tu relación con Dios no depende de Él. Personal. Tu relación con Dios no depende de ella. Palabras más, palabras menos, llevando eso que dice la palabra a la actualidad, o sea, al lenguaje coloquial es, Dios prácticamente te dice, a tu parte, que yo hago lo mía. Mira, Eso es lo que quiero decir. A tu parte, que yo hago lo mía. Pero aquí hay algo importante, como mira, fíjate tú, segunda de Pedro, 2, 20, 21. Lo que dicen que se pierde, se basa también en esto, por lo que estamos hablando ahorita, dice, habla de quienes habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de Jesús, se enredan de nuevo y son vencidos, terminando en un estado peor que el primero. Ahora, Pedro le está hablando a un grupo de cristianos que se estaba, y es un consejo para ellos. Ve la oportunidad que Dios les está dando a esa gente, o que les dio a esa gente, porque ya se murieron. Sí. Ve la oportunidad que Dios les dio, pero se traduce, porque recuerda que la palabra del Señor, la palabra profética, tiene lo que llaman el doble cumplimiento de la profecía. Esto lo dijo Pedro para gente que estaba en esa condición, pero también es para nosotros. Sí, Claro. Es para nosotros. O sea, para ya hoy. deja la enseñanza no solamente Claro, a su gente, sino claro. a los que vienen después de Entonces, estos tiempos, ¿no? volviendo a lo que decía mi hermana, ¿verdad? Y lo que tú acotaste allí, que se conjuga, que es muy importante, ¿verdad? La palabra dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. ¿Quién tiene que quitarlo? Nosotros. O sea, imagínate, Jesucristo llegó donde estaba Lázaro enterrado. O sea, en la sepultura, no enterrado, en la sepultura, estaba en la sepultura. Llegó allí y le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Cómo salió Lázaro de allí? Salió saltando, porque estaba amarrado. Estaba amarrado, salió saltando. Y el Señor, después, ¿qué dijo? Desatadle. Quítenle las vendas. Desatadle vosotros. O sea, lo resucito y también lo voy a desatar. ¿Me explico? Claro. Entonces, están los apóstoles, el Señor hizo el milagro de convertir, de multiplicar el pan y de multiplicar todas esas cosas. Ahí también le va a servir a las personas. Así es. Exacto. Así es. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, Estamos a hacer nuestra parte. entonces los discípulos, no, vayan ustedes. Y ellos fueron y comenzaron a servir 2 panes. ¿Y cuántos peces eran? No recuerdo. 5 pesos.
Bueno, Cinco panes y dos peces. Cinco panes y dos peces. ¿Y cuántos regresaron? 12 cestas llenas. Una cesta para cada uno prácticamente. 12 cestas llenas. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, ellos hicieron lo que le correspondía hacer. El Señor hizo lo que le correspondía y ellos hicieron también lo que le correspondía hacer. Amén. Nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. Y una de las cosas la cual debemos cultivar nosotros, porque dice la Biblia, amarás, yo debo amarte a ti que eres mi prójimo como a mí mismo. Pero si yo no me amo yo, ¿Cómo me amas? no te puedo amar a ti. Wow. Imposible. Lógico. Entonces yo debo cultivar mi vida espiritual, debo, voy a decir, quererme. Yo debo cultivar mi vida espiritual, sembrar en mi vida espiritual para poder luego ayudar a otros. Claro. Así es. Entonces cuando yo leo estas cositas, yo digo, oye, la ira, el enojo, ¿me entiende? Ustedes no me conocieron a mí cuando yo era mundano, yo era terrible. Sí. Yo creo que todos tenemos un pedacito de Sí, historia sí, terrible. sí, Entonces, ¿qué ocurre? Que esa parte de cultivarse uno mismo, de sanarse uno mismo a través de la palabra, leer la Biblia, porque para eso tenemos que leer la Biblia, tenemos que leer la palabra, tenemos que ver allí qué es lo que... Porque la Biblia es como un espejo. Yo me miro, oye, tengo esto aquí, no sé, tengo como una cosita, que un barrito, una espinillita aquí que tengo que sacarla. El espejo, que me está diciendo qué es lo que yo tengo, cómo soy. Claro. Entonces yo debo cambiar lo que tengo que cambiar. Claro, eso se va a hacer con la ayuda del Señor. Sí. ¿Me entiendes? Con la ayuda del En Señor. la palabra también nos habla algo importantísimo, tocando el tema, sobre la raíz de amargura. Tenemos la raíz de amargura. Y ese versículo, que es el único que nos habla de perder la gracia. Tenemos raíz de amargura. Ese es hebreo. En hebreo, donde habla de que hay raíces de amargura que brotan. Sí. La imagen del escritor, que teniendo alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. O sea, si yo tengo la raíz de amargura, que es un odio hacia adentro, Ok. Contaminas al resto también. claro, porque cuando tengo un odio hacia adentro, yo odio, no voy a poner el ejemplo de mi hermana, yo odio a este hermano que está aquí. Pero como no le puedo hacer nada, entonces eso produce, el odio produce una raíz de amargura. Y cuando yo me encuentro con mi hermano Pablo, Empiezo a hablarte mal de mi hermano, Exacto. a despedazarlo. Si tú me aceptas esa conversación, Transfieres eso que tienes acá. claro, entonces Escarneciendo. esa raíz de amargura te va a tocar a ti. Muchos se han contaminado, te vas a contaminar. Versículo. Ajá. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Claro, entonces la gracia del Señor la podemos perder cuando ocupamos nuestra mente en esas cosas, obviamente. ¿Por qué? Apartamos nuestra mirada del Señor. Claro, quiere decir, y entonces porque ¿qué es el Señor? Amor. ¿Qué dice el Señor que debo hacer? Amar a mi hermano. Amar a mi hermano. Pero entonces yo no lo estoy amando. Amarme a mi enemigo. Sí, claro, obviamente, amarlo y darle de comer al que tuviere hambre. Así es. Entonces, Esa es la parte difícil, amar. Sí. el hermano me trató, más como el hermano me enemigo. trató como un enemigo. Me dio de comer. Entonces, ¿qué ocurre? Que allí es importante porque yo debo mantener un criterio propio internamente en mi corazón. identidad, volvemos a la identidad. Cuidar mi corazón, mantener mi corazón sano, saludable. Que aunque tú me hagas lo que me haga, eso no debe afectar mi vida porque yo debo saber quién soy. Amén. Yo debo tener criterio propio, debo saber quién soy. Amén. Que hagan lo que me hagan, yo debo estar claro en lo mío. ¿Me entiendes? Claro, pasa mucho que yo puedo llegar a un escenario, pues vamos a suponer un trabajo y de repente todo está bien, pero llega una persona, mira, te fijas que aquella persona no es lo que tú crees, sino es esto, Si tú y le ahí pones comienzo cuidado, a contaminar. si le pones cuidado a eso, mira, hay un dicho que dice, eso lo dijo un sacerdote católico, el que habla chisme tiene un demonio en la lengua y el que oye el chisme
tiene un demonio en el oído. Wow. Y tú sabes, Yo creo que estás echando fuego por ahí por esa cámara ahorita. Mira, mucha gente, no vayan a apagar el video, no vayan a cambiarlo porque esto está. Bueno, entonces tú sabes. Lo puedes repetir. Bueno, lo repito, el chisme, en relación al chisme, el que oye chisme o calumnia, tiene un demonio, el que habla chisme tiene un demonio en la lengua. Ajá. Y el que lo escucha tiene un demonio en el oído. Por eso es que se compaginan. La palabra diablo significa que calumnia, calumniador. Es un calumniador. El que calumnia, el cristiano que calumnia, le está haciendo un trabajo fácil al diablo. Le está trabajando, sí, le está trabajando al diablo. Es un obrero del diablo. Y esa persona que calumnie y que haga eso, entra al reino. Oye, hermano. Se la pregunta. Oye. Bueno, estamos terminando y lo dejamos ahí, porque esto es largo, es un poco más extensivo, pero se lo damos su reflexión. Lo importante de toda esta conversación que tenemos nosotros, lo que queremos hacer aquí es simplemente decir algo importante, que somos miembros de un solo cuerpo. Amén. Y nuestro camino es uno solo, Amén. que es Cristo. Tenemos que ser simplemente imitadores para estar a la altura de ese varón perfecto que es Él. Amén. Bendiciones, los amamos y nos vemos en la próxima mesa de encuentro. Nos vamos a Próximo tomar un capítulo. cafecito ahora. Venimos de repente con Juan Valdés para acá. Venimos con Juan Valdés. Simplemente ahí, tú sabes. Gracias. Besos, chao. Gracias. Amén. Amén.